la verdad tarda, pero no falla. A los 33 años, Mona Lisa Ned, hija del legendario cantante Nelson Ned, finalmente decidió romper el silencio y compartir una verdad impactante y triste que mantuvo guardada por todos estos años. Lo que Mona Lisa reveló sobre su padre, el pequeño gigante de la canción, te dejará sin palabras. Una historia de superación, dolor y revelaciones que nadie esperaba escuchar. No te pierdas ningún detalle de esta historia emocionante. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones para recibir en primicia nuestros contenidos exclusivos. Esta es una historia que necesitas conocer. En la pequeña ciudad de Ubá, interior de Minas Gerais, nació el 2 de marzo de 1947 un niño que, a pesar de su estatura física, se convertiría en un verdadero gigante de la música brasileña. Nelson Ned vino al mundo en una familia de estatura normal, pero a los 7 meses de edad, sus padres recibieron un diagnóstico que cambiaría la historia de aquella familia para siempre. El pequeño Nelson tenía displasia espondiloepifisaria, una condición genética rara que afecta el crecimiento de los huesos y resulta en enanismo. A diferencia de muchos niños con la misma condición, Nelson tuvo la suerte de crecer en un ambiente de aceptación. Su abuela, que asumió gran parte de su crianza, encontró el equilibrio perfecto entre cariño y preparación para los desafíos de la vida. Ella nunca permitió que el niño se sintiera diferente o incapaz, pero tampoco lo protegió de las realidades que enfrentaría en el mundo exterior. Mi padre siempre me trató igual que a mis hermanos, contaría Nelson años más tarde en entrevistas. Él nunca permitió que yo usara mi condición como excusa para no hacer algo. Esta actitud fue fundamental para formar el carácter fuerte que marcaría toda su trayectoria. Con apenas 1,12 metros de altura cuando adulto, Nelson aprendió desde temprano que su estatura física jamás determinaría el tamaño de sus sueños. Fue a los 5 años cuando algo especial sucedió. Durante una fiesta familiar, el pequeño Nelson pidió cantar. Cuando abrió la boca, todos quedaron impresionados con aquella voz potente que salía de un cuerpo tan pequeño. La familia percibió inmediatamente, aquel niño tenía un don extraordinario. No tardó mucho para que el talento de Nelson sobrepasara las paredes de su casa. A los 7 años, hizo su primera presentación en la radio educadora trabalista de su ciudad natal. El nerviosismo inicial pronto dio lugar a la confianza cuando vio la reacción entusiasmada de los oyentes. Allí nacía no solo un cantante, sino un verdadero showman. Las presentaciones en la radio local se volvieron frecuentes. Las personas comenzaron a hablar de aquel niño de voz impresionante. El pequeño gigante, como algunos ya lo llamaban, conquistaba a todos no solo por su talento, sino por su personalidad magnética y su determinación inquebrantable. En casa, Nelson dividía su tiempo entre los estudios y la música. Su abuela insistía que, a pesar del talento evidente, la educación no podía quedar en segundo plano. Este equilibrio ayudó a moldear no solo al artista, sino al hombre que llegaría a ser. Las dificultades existían, claro. Las miradas curiosas, las preguntas indiscretas y algunos comentarios malintencionados formaban parte de su día a día. Pero Nelson aprendió a transformar cada obstáculo en motivación. Si me miran por mi altura, pensaba, haré que me escuchen por mi voz. Y así, entre el cariño familiar y los primeros desafíos de la vida, aquel niño de Ubá comenzaba a recorrer un camino que lo llevaría a convertirse en una de las voces más potentes y emocionantes de la música brasileña e internacional. A los 14 años, Nelson Ned dio un paso decisivo en su jornada artística. El joven talento de Ubá consiguió su primera aparición en la televisión, en Tele Itacolomi, una de las pioneras emisoras de TV de Minas Gerais. La oportunidad vino después de que un productor local lo escuchara cantar en un evento de la ciudad y quedara impresionado con aquella voz potente que emanaba de un adolescente de baja estatura. El impacto fue inmediato. Los televidentes quedaron encantados no solo con su talento vocal, sino también con su presencia escénica. Nelson demostraba una madurez sorprendente para su edad, interpretando canciones con profundidad emocional que tocaba al público. Las cartas comenzaron a llegar a la emisora, pidiendo más presentaciones de aquel joven cantante. El éxito en la TV abrió puertas importantes. A los 16 años, Nelson recibió una propuesta que cambiaría su trayectoria: conducir su propio programa de televisión.
Nacía así el tamaño no importa, un título que reflejaba perfectamente el mensaje que Nelson siempre quiso transmitir al mundo. En el programa, además de mostrar su talento musical, entrevistaba a invitados y probaba que su estatura física en nada limitaba sus horizontes profesionales. Fue en esa época que Nelson decidió participar en el concurso Un cantante por $1 millón, uno de los más prestigiosos eventos musicales de la época. La competición reunía talentos de todo Brasil, y muchos dudaban que un joven de apenas 1,12 metros de altura pudiera destacarse entre tantos candidatos. Nelson no solo participó sino que venció el concurso, conquistando el premio en dinero y, más importante, el reconocimiento nacional. Con la fama creciendo, Nelson recibió una invitación para presentarse en la discoteca La Chaquena, uno de los puntos más de moda de Sao Paulo en la época. El establecimiento era frecuentado por personas influyentes de la música y el entretenimiento, lo que amplió significativamente su red de contactos. En cada presentación, el joven cantante conquistaba más admiradores y llamaba la atención de productores musicales. Su capacidad de interpretar diferentes estilos impresionaba a todos. Sin embargo, fue en las canciones románticas donde Nelson encontró su mayor público. Su voz, cargada de emoción, parecía traducir perfectamente los sentimientos de amor, pasión y, a veces, desilusión amorosa. Las letras hablaban directamente al corazón de los oyentes, que se identificaban con cada palabra cantada por él. Paralelamente, Nelson también se dedicó a las canciones religiosas. Su fe siempre fue un pilar importante en su vida, y él hacía cuestión de expresarla a través del arte. Sus interpretaciones de canciones gospel emocionaban a las audiencias y mostraban otra faceta de su talento. La sinceridad con que cantaba estas canciones atraía incluso a personas que no compartían sus creencias religiosas. Las puertas del mercado fonográfico comenzaban a abrirse. Nelson grabó sus primeros discos, que rápidamente se volvieron éxitos en las radios de todo el país. Su agenda de conciertos se volvía cada vez más llena, llevándolo a presentarse en diferentes ciudades brasileñas. En cada viaje, su nombre ganaba más fuerza y su público crecía exponencialmente. El niño de Ubá que enfrentó miradas de curiosidad por su condición física ahora era admirado por su talento extraordinario. Las personas ya no notaban su estatura cuando él subía al escenario. Lo que veían era un artista completo, capaz de emocionar a multitudes con su voz inconfundible. El año 1969 marcó un punto de inflexión en la carrera de Nelson Ned. En ese periodo, lanzó 2 canciones que se convertirían en verdaderos clásicos, No sabía que estabas tan linda y Preludio al regreso. El impacto fue inmediato. Las radios de todo el país tocaban sus canciones incesantemente, y Nelson comenzó a ser reconocido en las calles. Su interpretación única, combinando técnica vocal y emoción genuina, creaba una conexión especial con el público. El éxito sobrepasó las fronteras brasileñas. En México, su música encontró un terreno particularmente fértil. El pueblo mexicano, conocido por su pasión por las baladas románticas, abrazó al cantante brasileño como si fuera uno de sus hijos. Nelson pasó a hacer giras regulares por el país, siempre con llenos totales y fans fervorosos esperando para verlo. Su popularidad creció tanto que fue invitado a programas de TV de gran audiencia y recibió premios importantes de la industria musical mexicana. Los Estados Unidos, mercado extremadamente difícil para artistas extranjeros, también se rindieron al talento de Nelson Ned. Tuvo el honor de presentarse en escenarios consagrados como el Carnegie Hall y el Madison Square Garden, donde grandes estrellas mundiales se habían presentado. Para un artista brasileño, conseguir tal logro era extraordinario. Nelson no solo se presentó en estos templos de la música internacional, sino que llenó los espacios, probando que su atractivo trascendía barreras culturales y lingüísticas. En 1974, Nelson alcanzó un hito histórico con el lanzamiento de Happy Birthday My Darling. La canción se convirtió en un fenómeno de ventas, estableciendo récords que pocos artistas latinoamericanos habían conseguido hasta entonces. Este éxito lo consagró como el primer cantante latinoamericano en vender 1 millón de discos en los Estados Unidos, una conquista que puso a Brasil en el mapa de la música internacional. Por donde pasaba, Nelson Ned era llamado el pequeño gigante de la canción, un apodo que ilustraba perfectamente su trayectoria. A pesar de su estatura física, su voz y su talento eran verdaderamente gigantes. El apodo fue adoptado con cariño por los fans y por la prensa,
convirtiéndose casi en un segundo nombre para el artista. Las cifras de su carrera impresionan hasta hoy. Se estima que Nelson Ned vendió aproximadamente 50 millones de discos a lo largo de su trayectoria, un logro extraordinario para cualquier artista, especialmente considerando las dificultades de distribución internacional de la época. Su versatilidad lingüística fue un factor importante para ese éxito global. Nelson grabó canciones en portugués, español e inglés, logrando comunicarse directamente con públicos de diferentes países. Las grandes discográficas reconocieron su potencial y disputaban la oportunidad de trabajar con él. A lo largo de su carrera, Nelson firmó contratos con sellos respetados como Copacabana, Polygon, Polydor, EMI y Philips. Cada asociación ampliaba su alcance y consolidaba su presencia en el mercado fonográfico mundial. Sus giras internacionales se volvieron cada vez más frecuentes y ambiciosas. Nelson visitaba regularmente países de América Latina, Estados Unidos y Europa, siempre con espectáculos agotados. Incluso con la agenda llena y el cansancio de los viajes constantes, mantenía la calidad de sus presentaciones, entregándose por completo en cada show. Los años 1970 y principios de los años 1980 representaron el apogeo absoluto de su carrera. Nelson Ned había conseguido lo que pocos artistas brasileños soñaban: verdadero reconocimiento internacional. Su historia inspiraba a personas en todo el mundo, mostrando que los talentos excepcionales no se miden por la apariencia física. Mientras su carrera despegaba, la vida amorosa de Nelson Ned también escribía sus propios capítulos. Su primer amor juvenil ocurrió durante la adolescencia, cuando se enamoró de la hija del dueño de una fábrica de chocolates. Como muchos primeros amores, este estuvo marcado por intensidad y timidez. Nelson componía canciones pensando en ella, aunque raramente tuviera el valor de revelarlas. Esta experiencia, a pesar de no haber evolucionado a una relación seria, dejó marcas profundas en su sensibilidad artística e influyó en muchas de sus composiciones románticas futuras. Fue a los 24 años cuando Nelson Ned vivió uno de los momentos más importantes de su vida personal. Conoció a Marley, una actriz en ascenso, durante un evento artístico en Sao Paulo. El encuentro estuvo rodeado de esa magia que muchos llaman amor a primera vista. A pesar de las agendas intensas de ambos, la relación floreció rápidamente y pronto decidieron oficializar la unión. La boda se celebró en una ceremonia que reunió nombres importantes de la música y la televisión brasileña. De la unión con Marley nacieron 3 hijos: Nelson, el primogénito que recibió el nombre del padre; Mona Lisa, nombre elegido por Nelson en homenaje a la famosa obra de arte que tanto admiraba; y Verónica, la menor. La paternidad trajo una nueva dimensión a la vida del artista. Entre giras y grabaciones, Nelson se esforzaba por estar presente en la vida de sus hijos. Frecuentemente, cuando era posible, llevaba a la familia en sus viajes, intentando equilibrar la carrera internacional con las responsabilidades familiares. Sin embargo, como muchas relaciones de artistas con carreras intensas, el matrimonio comenzó a enfrentar dificultades. Las largas ausencias debido a las giras internacionales, la presión de la fama y diferencias personales fueron desgastando la relación. En 1977, tras intentos de reconciliación, Nelson y Marley decidieron separarse. El divorcio fue doloroso para el cantante, que expresó sus sentimientos de pérdida en varias canciones de ese periodo. La separación también significó menos tiempo con los hijos, algo que pesaba mucho en su corazón. 3 años después, en 1980, Nelson encontró un nuevo amor. María Aparecida, conocida como Sida, entró en su vida trayendo renovación y esperanza. La pareja construyó una relación sólida y decidió oficializar la unión. Con Sida, Nelson vivió un periodo de estabilidad emocional que se reflejó positivamente en su carrera. Una decisión importante marcó este segundo matrimonio. Consciente de que su condición genética podría ser transmitida a los hijos, Nelson optó por realizarse una vasectomía. La elección fue meditada y demostraba tanto su amor por los hijos que ya tenía como su preocupación por no transmitir las dificultades que él mismo había enfrentado debido a la displasia espondiloepifisaria. A pesar del nuevo comienzo, la relación con Sida también enfrentó turbulencias. Un episodio particularmente destacado ocurrió durante una discusión acalorada, cuando Nelson, en un momento de descontrol, llegó a empuñar un arma. El incidente no resultó en violencia física.
pero dejó cicatrices emocionales y se convirtió en un punto de reflexión profunda para el artista sobre el control emocional y la necesidad de buscar ayuda para lidiar con sus frustraciones. Este episodio, aunque traumático, llevó a Nelson a buscar apoyo psicológico y espiritual, iniciando un proceso de autoconciencia que influenciaría significativamente los rumbos de su vida en los años siguientes. Detrás de las luces del escenario y los aplausos, la vida de Nelson Ned comenzó a tomar rumbos preocupantes. El éxito, que trajo tantas conquistas, también abrió puertas para experiencias que gradualmente lo alejaron de sus valores iniciales. El hombre que había crecido con fuertes principios religiosos comenzó a distanciarse de Dios. Este alejamiento espiritual coincidió con la aproximación de personas que sus familiares más tarde describirían como amistades peligrosas, individuos que gravitaban alrededor de su fama y riqueza, pero que no necesariamente se preocupaban por su bienestar. En este ambiente de glamour y tentaciones constantes, Nelson pasó a experimentar con drogas. Lo que comenzó como una búsqueda de aceptación y como forma de llamar la atención, especialmente de mujeres, se transformó gradualmente en un hábito destructivo. El artista, que conquistaba multitudes con su voz, sentía necesidad de otras formas de validación en su vida personal, creando un ciclo de dependencia emocional y química. El alcohol se volvió una presencia constante en su rutina. Lo que antes era consumo social en fiestas y eventos se transformó en dependencia severa. En el apogeo de su alcoholismo, Nelson llegaba a consumir 2 botellas de whisky por día. Esta cantidad alarmante no solo afectaba su salud física, sino también alteraba profundamente su comportamiento y su capacidad de mantener relaciones saludables. Las noches sin dormir, ya sea por causa de las giras o de las fiestas interminables, llevaron a Nelson a desarrollar otra dependencia: medicamentos para dormir. Comenzó a utilizar remedios cada vez más fuertes, creando un peligroso cóctel de sustancias en su organismo. Alcohol durante el día, medicamentos por la noche, un ciclo que deterioraba su salud y lucidez. En casa, lejos de los focos y del público que lo idolatraba, emergía una personalidad muy diferente del carismático artista de escenario. Su temperamento se volvía explosivo, con episodios frecuentes de irritabilidad e impaciencia. Discusiones por motivos banales se transformaban en confrontaciones serias, asustando a familiares y empleados. Esta dualidad, el artista amado por el público versus el hombre de convivencia difícil, creaba una presión adicional sobre todos a su alrededor. Los hijos, que antes aguardaban ansiosos su llegada de las giras, ahora temían sus momentos de furia. Su esposa Sida intentaba proteger el ambiente familiar, pero frecuentemente se veía en medio de tormentas emocionales difíciles de controlar. El hombre que encantaba a extraños con su simpatía y carisma se transformaba en alguien irreconocible dentro de las paredes de su propia casa. Este comportamiento errático llevó a un gradual alejamiento de la familia. Las comidas en conjunto, antes momentos de unión y alegría, se volvieron raras. Nelson pasaba cada vez más tiempo aislado o en compañía de sus nuevas amistades, creando un abismo entre él y sus seres queridos. Los hijos, en especial, sufrían con esta distancia emocional que se ampliaba con cada episodio de descontrol. La prensa, siempre atenta al comportamiento de celebridades, comenzó a notar cambios en sus presentaciones. Retrasos, olvidos de letras y comportamiento errático en los escenarios planteaban cuestiones sobre su estado de salud. Entrevistas que antes fluían con naturalidad ahora se volvían imprevisibles, con respuestas confusas o reacciones desproporcionadas. Amigos de larga data intentaban intervenir, preocupados por el rumbo que su vida tomaba. Algunos conseguían breves momentos de conexión, cuando el antiguo Nelson parecía retornar, pero estos episodios de lucidez se volvían cada vez más raros ante la fuerza que los vicios ejercían sobre él. En medio de la espiral descendente de vicios y comportamientos autodestructivos, Nelson Ned vivió un momento que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Era un día común de 1990, cuando conducía por las calles de Sao Paulo, aún bajo efecto de sustancias, visiblemente debilitado física y emocionalmente. Fue entonces cuando sus ojos captaron un simple cartel con las palabras: Jesús es la respuesta. Aquellas 4 palabras, aparentemente banales para muchos, golpearon a Nelson como un rayo de claridad en medio de la niebla en que su vida se había convertido. Paró el coche y se quedó observando aquel mensaje por largos minutos. Algo dentro de él se quebró. Las lágrimas vinieron sin control, trayendo a la superficie años de sufrimiento reprimido. Allí mismo,
Solo en su vehículo, Nelson experimentó lo que describiría más tarde como su momento de rendición total. Una oración sincera, diferente de cualquier otra que ya había hecho, marcó el inicio de su conversión a la religión evangélica. Los días siguientes fueron de intensa transformación interior. Nelson buscó ayuda espiritual en una iglesia evangélica local, donde encontró acogida sin juicios. El proceso de desintoxicación fue doloroso, con síntomas físicos severos y batallas emocionales intensas. La abstinencia del alcohol y de las drogas reveló sentimientos que por años habían sido anestesiados por las sustancias. Su música, antes predominantemente romántica, ganó una nueva dirección. Nelson comenzó a componer canciones que hablaban de esperanza, perdón y recomienzo. Sus presentaciones, antes regadas con alcohol y marcadas por inestabilidad, se transformaron en momentos de testimonio y conexión espiritual con el público. Muchos de sus antiguos fans extrañaron el cambio radical, pero una nueva audiencia, identificada con su mensaje de fe, comenzó a formarse a su alrededor. En 1996, sintiendo necesidad de compartir su jornada de caída y redención, Nelson publicó su autobiografía titulada El pequeño gigante de la canción. En el libro, con sorprendente honestidad, relató no solo sus conquistas profesionales, sino principalmente sus fracasos personales y el proceso de transformación que experimentó. La obra se convirtió en un éxito de ventas, tocando a personas que enfrentaban luchas similares con dependencias y crisis existenciales. Nelson pasó a autodenominarse cartero de Dios, expresión que utilizaba para definir su nueva misión de vida, llevar mensajes de esperanza y fe a través de su música y testimonio. Esta nueva identidad representaba su completa rendición a un propósito mayor que la fama y el éxito material que había perseguido por tantos años. Uno de los aspectos más desafiantes de su transformación fue el intento de reconexión con su familia. Años de comportamiento destructivo habían creado heridas profundas en sus relaciones, especialmente con sus hijos. Nelson buscó activamente el perdón de aquellos que había lastimado, reconociendo con humildad sus errores y demostrando, a través de actitudes concretas, que su cambio era genuino. Las reconciliaciones no ocurrieron de la noche a la mañana. Cada miembro de la familia procesaba la situación en su propio tiempo. Algunos se mostraron más receptivos a la nueva versión de Nelson, mientras otros mantenían reservas comprensibles, temiendo que el cambio fuera pasajero. El cantante aprendió a respetar estos diferentes ritmos, persistiendo en sus intentos de reparación sin imponer expectativas irrealistas de perdón inmediato. Este periodo de reconstrucción exigió de él una paciencia que nunca había cultivado antes. Nelson descubrió que, a diferencia de los aplausos instantáneos que recibía en los escenarios, la restauración de la confianza en relaciones rotas era un proceso lento que demandaba consistencia y humildad continuas. A pesar de la renovación espiritual y del cambio de rumbo en su vida, Nelson Ned comenzó a enfrentar serios problemas de salud que marcarían sus últimos años. Uno de los golpes más difíciles fue la pérdida de la visión del ojo derecho, consecuencia de complicaciones médicas y años de negligencia con su propia salud. Esta limitación afectó profundamente su independencia y su capacidad de presentarse con la misma desenvoltura de antes. Para un artista acostumbrado a dominar escenarios y conectarse visualmente con su público, esta pérdida representó un desafío emocional significativo. Durante un periodo particularmente intenso de depresión, Nelson llegó a su punto más bajo. Sintiéndose incapaz de lidiar con las limitaciones físicas crecientes y acosado por memorias de errores pasados, intentó quitarse la vida. El intento de suicidio, afortunadamente frustrado, sirvió como alerta para familiares y amigos sobre la gravedad de su estado emocional. Este episodio llevó a una intervención médica y psicológica más intensiva, con apoyo de su comunidad religiosa. Su salud física continuó en declive acelerado. En un periodo de apenas 3 meses, Nelson necesitó someterse a 5 cirugías diferentes. Cada procedimiento, aunque necesario, extraía más de sus ya limitadas reservas físicas. La recuperación se volvía cada vez más lenta y difícil, dejando secuelas que se acumulaban. El cuerpo que antes enfrentaba largas giras internacionales ahora luchaba para realizar actividades básicas del cotidiano. El año 2003 trajo otro golpe devastador, un derrame cerebral que lo dejó postrado en cama por 7 meses. La recuperación fue lenta y nunca completa. Funciones motoras quedaron comprometidas, así como aspectos de su habla, aquel instrumento que por décadas había encantado a multitudes. Para Nelson,
Acostumbrarse a las nuevas limitaciones representaba una batalla diaria contra el desánimo y la frustración. Como complicaciones adicionales, desarrolló diabetes y presión alta, condiciones que exigían monitoreo constante y medicación rigurosa. Más preocupante aún fueron las primeras señales de Alzheimer que comenzaron a manifestarse. Los lapsos de memoria, inicialmente sutiles, fueron volviéndose más frecuentes y evidentes. Para un hombre que construyó su vida a partir de letras, melodías y actuaciones, la perspectiva de perder sus recuerdos era particularmente aterradora. En 2006, a pesar de las limitaciones físicas, Nelson tuvo un breve regreso a la televisión. El programa mexicano Cantando por un Sueño lo invitó para una participación especial, un tributo a su contribución a la música latina. El público mexicano, que siempre mantuvo especial cariño por el artista brasileño, lo recibió con calurosa ovación. Aquel momento representó un rayo de luz en medio de los días cada vez más sombríos de su condición física. Una característica que se acentuó en su fase final fue la dificultad para lidiar con críticas. La fragilidad emocional, intensificada por los problemas de salud, convertía cualquier comentario negativo o cuestionamiento en una fuente de profunda angustia. Familiares y cuidadores aprendieron a seleccionar cuidadosamente las informaciones que llegaban hasta él, creando un ambiente protector que, aunque necesario, también lo aislaba aún más del mundo exterior. Las apariciones públicas se volvieron raras y controladas. El hombre que antes dominaba auditorios con su presencia magnética ahora necesitaba ayuda para las actividades más básicas. El deterioro físico era visible y doloroso para todos los que lo conocieron en sus años de gloria. Sin embargo, incluso en medio de las limitaciones crecientes, Nelson se aferraba a su fe y buscaba mantener viva la llama de la esperanza que había redireccionado su vida años antes. El avance inexorable de las complicaciones de salud llevó a Nelson Ned a una difícil realidad, la necesidad de cuidados especializados a tiempo completo. La familia, reconociendo la complejidad de sus condiciones médicas, tomó la dolorosa decisión de internarlo en el hogar de ancianos Salus Camilo, ubicado en la región de Granja Viana, en Sao Paulo. Esta institución, conocida por ofrecer cuidados de calidad para pacientes con necesidades especiales, se convirtió en su hogar en los últimos años de vida. A pesar del ambiente acogedor y de la atención médica constante, el proceso de adaptación no fue simple. Para un hombre que había viajado por el mundo, llenado estadios y conquistado audiencias internacionales, los límites físicos de una casa de reposo representaban un contraste brutal con la vida que había conocido. Visitantes relataban momentos de lucidez en que Nelson compartía historias de su pasado glorioso, intercalados con periodos de confusión mental derivados del avance del Alzheimer. Los profesionales del Salus Camilo desarrollaron una rutina especial para atender sus necesidades. Sesiones de fisioterapia intentaban preservar al máximo su movilidad, mientras momentos musicales eran incorporados a su día a día, como forma de estimular su memoria y proporcionar confort emocional. La música, que había sido el centro de su vida, ahora servía como puente para sus recuerdos más preciados. En la víspera de Navidad de 2013, día 24 de diciembre, un momento que normalmente sería de celebración familiar se transformó en preocupación. Nelson presentó un empeoramiento repentino en su cuadro de salud. El equipo médico del hogar de ancianos, percibiendo la gravedad de la situación, decidió trasladarlo inmediatamente a un hospital. El diagnóstico reveló un cuadro complejo, neumonía, infección urinaria y problemas respiratorios severos. Los días que siguieron fueron de intensa lucha. En el hospital, rodeado por equipos médicos y bajo cuidados intensivos, el cuerpo ya fragilizado de Nelson enfrentaba su batalla final. Familiares se turnaban a su cabecera, ofreciendo palabras de consuelo y oraciones. Fans de todo Brasil enviaban mensajes de apoyo y solidaridad, demostrando que, a pesar de los años alejado de los escenarios, el cariño por el pequeño gigante permanecía vivo. El 5 de enero de 2014, a los 66 años, Nelson Ned falleció. La noticia rápidamente se esparció, generando conmoción nacional e internacional. Artistas de diversos países manifestaron su pesar, recordando la contribución inestimable que él había dado a la música. Programas de televisión en Brasil, México y otros países de América Latina dedicaron homenajes especiales a aquel que había roto barreras y mostrado que el talento trasciende limitaciones físicas. Siguiendo sus deseos previamente expresados, su cuerpo fue cremado en una ceremonia reservada para familiares y amigos cercanos.
Las cenizas fueron depositadas en el Cementerio de la Paz, en Sao Paulo, lugar elegido por la familia para ser su lugar de descanso final. Durante la ceremonia, canciones que marcaron su carrera fueron tocadas, celebrando una vida dedicada al arte. El legado de Nelson Ned permaneció vivo a través de sus grabaciones, que continuaron sonando en radios y emocionando a nuevas generaciones. Su historia de superación, caída y redención se convirtió en ejemplo de resiliencia humana. El niño de Ubak enfrentó prejuicios por su estatura, conquistó el mundo con su voz, enfrentó sus propios demonios internos y encontró paz en su fe. Dejó una marca indeleble en la música y en la memoria de millones de personas alrededor del mundo. La historia de Nelson Ned está marcada por contrastes profundos. Por un lado, existe el brillante artista que vendió aproximadamente 50 millones de discos, llenó el Carnegie Hall, conquistó públicos en diversos idiomas y superó limitaciones físicas que parecían insuperables. Por otro, encontramos a un hombre que luchó contra vicios devastadores, enfrentó relaciones familiares fracturadas y pasó sus últimos años en degradación física y aislamiento. Este contraste entre el éxito profesional monumental y los fracasos personales dolorosos constituye quizás la lección más impactante de su trayectoria. A los 33 años, Monalisa Ned, hija del cantante, decidió romper el silencio y compartir su perspectiva sobre la vida al lado del padre famoso. En entrevistas emocionadas, ella reveló la existencia de los dos Nelson Ned, el artista carismático que encantaba multitudes y el hombre problemático dentro de casa. Monalisa describió momentos de tensión familiar, cuando el alcohol y las drogas transformaban a su padre en alguien irreconocible, capaz de actos y palabras que dejaban marcas profundas en todos a su alrededor. Las revelaciones de Monalisa no tenían como objetivo manchar la imagen del padre, sino humanizar a un ícono y mostrar cómo incluso personas extraordinariamente talentosas pueden sucumbir a elecciones destructivas. Ella habló sobre las consecuencias multigeneracionales de esas elecciones, hijos que crecieron en un ambiente de inestabilidad emocional, relaciones que nunca se recuperaron completamente, incluso tras su conversión religiosa, y oportunidades perdidas de conexiones genuinas que el dinero y la fama jamás pudieron sustituir. A pesar de las dificultades, la hija de Nelson también destacó momentos de ternura y lucidez, especialmente después de su transformación espiritual. Fueron en estos momentos que ella vislumbró al hombre que su padre podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes más temprano en su vida. Estos recuerdos, aunque agridulces, se convirtieron en tesoros para ella y sus hermanos, pequeños destellos de autenticidad en una relación frecuentemente comprometida por sombras del pasado. La música de Nelson Ned continúa reverberando décadas después de sus mayores éxitos. Clásicos como Todo pasará y Happy Birthday My Darling siguen sonando en radios, fiestas y en las plataformas digitales, alcanzando nuevas generaciones. Su impacto en la música romántica latinoamericana permanece indiscutible, con diversos artistas contemporáneos citándolo como influencia. Su historia de superación de las limitaciones físicas también continúa inspirando a personas con discapacidad en todo el mundo. Sin embargo, quizás la reflexión más poderosa que emerge de la vida de Nelson Ned sea la comprensión de que el éxito profesional, por más impresionante que sea, no garantiza felicidad o plenitud. En su apogeo, cuando conquistaba países y acumulaba riquezas, Nelson vivía sus momentos más vacíos emocionalmente. La fama y el reconocimiento, que tanto buscó, no fueron suficientes para llenar los vacíos internos que intentaba inundar con sustancias y comportamientos autodestructivos. El verdadero legado de Nelson va más allá de sus canciones o récords de ventas. Reside también en las lecciones sobre las elecciones que hacemos diariamente y sus consecuencias a largo plazo. Su trayectoria nos recuerda que talentos extraordinarios vienen con responsabilidades proporcionales, no solo para con el público, sino principalmente para con aquellos que comparten nuestra vida íntima. Monalisa y sus hermanos ahora cargan este legado complejo, la gloria y el dolor, las conquistas y las pérdidas, el orgullo y las heridas. A través de sus revelaciones valientes, ellos ayudan a completar el retrato de un hombre que fue simultáneamente gigante en los escenarios del mundo y profundamente humano, con todas las fragilidades y contradicciones que esta condición implica. Y así llegamos al final de estas revelaciones impresionantes de Monalisa Ned. Como pudieron ver, las apariencias no siempre reflejan la realidad que se vive detrás de las cámaras. Esta historia nos muestra que, por más difícil que sea enfrentar la verdad, el tiempo siempre trae a la luz aquello que necesita ser revelado.
Agradecemos inmensamente que hayas visto hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, comentar lo que te pareció y compartir con tus amigos y familiares. Y claro, si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas revelaciones exclusivas. Nos vemos en el próximo video con más historias impactantes que el público merece conocer. Hasta la próxima.